Señor, te damos muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por esa tremenda adoración en la cual tú vienes a estar con nosotros. Nosotros podemos ministrar tu corazón y sabemos cuánto nos amas, Señor, y nos sentimos tan especiales porque tú nos haces sentir especiales, porque tú nos haces diferencia de personas, Señor. Pero tú eres tan inteligente, eres tan sabio, Señor, que nos permites creer, ¿no es cierto? Porque así me siento y así nos sentimos, muy especiales para ti, muy importantes para ti, Señor. Así que gracias por eso y queremos amarte como tú nos amas, Señor. Así que pon ese amor en nuestro corazón y Espíritu Santo, háblale a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ya. Lo más lindo de esta semana en realidad es en mis horas de intimidad con Dios ha sido, el Señor me ha mostrado su grandeza, Dios Padre, ¿ya? Y me mostraba una imagen en mi mente, no era una imagen como una foto, sino que me va hablando en mi mente y me va haciendo una imagen, ¿cierto? Que yo tengo que imaginar. Porque hay otras personas que ven imágenes, ven películas. Yo normalmente Él me va diciendo cosas y yo voy haciéndolas en imagen. Hay diferentes maneras, depende de la persona, es como el Señor habla, ¿ya? O sea, no es más ni menos con unas con otras. Y el Señor me mostraba su grandeza, Dios Padre, y que es tan grande que el enemigo no tiene nada que hacer con él. O sea, si el enemigo a algún momento pareciera que tiene poder en esta tierra, no es contra Dios Padre ya lo ganó y ya le tiene ubicado el lugar, ¿no es cierto?, de tormento para el resto de la eternidad ahí en el infierno. O sea, Satanás, yo se lo he dicho muchas veces, no es el dueño, porque muchos, lo van a pasar bien en el infierno, va a estar con Satanás. No, van a ser atormentados, él no es el dueño. El que manda al infierno es el Señor, ¿ya? Entonces, él me mostraba esto, que Satanás no tiene nada que hacer con él, ya está vencido, no, se acabó. Y que sí mandó a Jesucristo, ¿no es cierto?, como hombre, vino Jesucristo como su Hijo, como hombre. Y claro, nosotros como que achicamos a Dios porque lo vemos en Jesucristo, en el Jesucristo hombre, ¿cierto?, que Él hacía milagros y todo, pero era hombre. ¿Y por qué tuvo que venir como hombre? Para salvarnos a nosotros, porque si hubiera venido como ángel, como Dios, no tenía gracia, era trampa. Él tuvo que venir como hombre, tal cual que nosotros, para salvar a los hombres, ni siquiera como ángeles, porque hubiera salvado a los ángeles también. Y los ángeles que se rebelaron no tienen salvación. Van, y entre esos, ¿no es cierto?, Satanás, se van al infierno. Y entonces me mostraba eso y la grandeza, pero ¿cómo explicarlo? Porque yo lo siento en mi corazón cuando Él me habla, y ¿cómo explicarlo a ustedes? Que yo sé que ustedes saben, pero fue algo tan importante para mí entender que el mundo ya, o sea, toda esta gente que planea en contra de Dios y que piensa que nos van a perseguir y a lo mejor nos van a perseguir por un tiempo, no tienen nada que hacer, ¿ya? Entonces yo quiero leer un poco el Salmo 2, que ahí dice el Señor una parte, el Salmo 2, desde el versículo 1, si quieren van y me acompañan en el Salmo 2, ojalá en una Biblia como esta, ¿ya?, con hoja, porque saben que los celulares distraen, porque se te entra el WhatsApp, se te pone el Facebook, entonces la gente se distrae. Así que ojalá todos tengan una Biblia como esta. No tengo nada contra los... Yo desconecto mi tablet, ¿no es cierto?, porque ahí yo pongo y me ahorro las hojas, porque antes las traían hojas, esto mismo. Entonces, es un ahorro, pero yo desconecto toda, ¿cómo se llama?, todo el internet, todo, entonces a mí no me salen cosas aquí para distraerme, ¿ya? Pero así que yo es por ustedes, es ustedes los que van a perder si están con el celular, porque yo sé, pues yo tengo celular, me entra el Facebook, me entra mensajes, te entraron mensajes, entonces hay un temblor, todas esas cosas salen en el celular, ¿ya? Y distraen, uno lo saca y a lo mejor son cosas importantes que usted, el Espíritu Santo, quiere poner en tu corazón. Después de todas esas indicaciones vamos a leer Salmo 2, ¿ya? Porque se amotinan la gente, perdón, es una pregunta, estoy leyendo muy mal. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra
y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Imagínense, eso es lo que están haciendo, con todas estas leyes están rompiendo, ¿no es cierto?, sus ligaduras con Dios, y echemos de nosotros sus cuerdas. Saquémonos a Dios de encima. Y eso es lo que dice. Ustedes ven que los diputados y senadores no se puede hablar de Dios. Aquí somos y todo. Ese es el mayor argumento de la gente, ¿no es cierto?, contraria a los valores de Dios, es que este es un gobierno laico. Por lo tanto, no tienen nada que meter su Dios. Y eso es un argumento muy malo, porque un gobierno laico no significa que deja a los cristianos afuera, sino que ellos respeten y deben cuidar, como dice la Constitución, cuidar todas las creencias y protegerlas. Entonces, todo eso que dicen es por ignorancia, ¿ya? Y por eso aquí ellos están diciendo contra Jehová, o sea, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, y eso es lo que está pasando hoy día. Si todas estas leyes son gente poderosa que quiere llevar al mundo a lo que ellos quieren, no a lo que Dios tiene planeado. Entonces dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que muere en los cielos, o sea, Dios, se ríe, se reirá, se ríe hoy día, ¿ya? ¿Por qué se ríe el Señor? Nosotros nos afligimos, pero cuando yo voy al Señor, salgo con gozo. ¿Por qué? Porque yo me encuentro con ese Dios grande y que tiene todo en sus manos. ¿Y que hace lo que quiere? Hace lo que quiere. Si nosotros leemos la Biblia, Él promete cosas y las hace. Cosas tremendas. Vamos a leer un par de cosas como esa, ¿ya? Una cosa. Pero está lleno de ejemplos, ¿ya? Y dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. De esos que están tratando de guiar el mundo por donde ellos quieren. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Toda esta gente está guiada por Satanás. Son esclavos de Satanás. Por lo tanto, por eso que yo partí, ¿no es cierto?, que Satanás no tiene nada que hacer con nuestro Dios. O sea, no tiene poder, está sonado, ya sabe dónde va a terminar. Pero él está tratando de destruir la más gente posible. Llevarse con él a ese infierno, ojalá lo más posible. Y ese es su objetivo. Él no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y esta gente que es esclava, ¿no es cierto?, de Satanás, están siendo utilizados y en el fondo para llevar más gente a acompañar a Satanás. Ese es el objetivo y por eso pasa lo que pasa. No porque ellos creen que van a ganar, tan seguro que van a ganar, porque no creen, no conocen a Dios como nosotros lo conocemos. ¿Me entiendes? Entonces, es súper importante que nosotros entendamos eso, que nuestra oración sea con tal fe que sepamos que nosotros somos parte del equipo ganador y que no hay ninguna posibilidad que los otros ganen. El resultado final es que nosotros ganamos y vamos a reinar juntamente con nuestro Dios, con Jesucristo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Entiendes? Ese es el objetivo. Esa es la verdad. Dice en el 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Mi hijo eres tú. ¿Quién es el hijo de Dios? Jesucristo. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces aquí hay una promesa en los Salmos 2000 años, 3000 años antes de que Cristo viniera. ¿Cierto? Cierto. 2000 años. Entonces, esto mismo dice Jesucristo a nosotros. Todo poder me fue dado, toda potestad me fue dada en el cielo y la tierra. Vayan y hagan discípulos a las naciones. O sea, ya me las entregaron. Porque aquí dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esa es una promesa de Dios a Jesucristo. Entonces, ¿quién es el dueño de esta tierra? Jesucristo. Y nos dice, vayan
todo poder me fue dado, o sea, yo mando aquí, en la tierra, le quebré el micrófono, yo mando aquí en la tierra, entonces ahora vayan y hagan discípulos en las naciones, son suyas. Y hay muchos que dicen, no nos podemos meter en política. ¿Cómo dominamos? Entonces, ¿cómo gobernamos? ¿Cómo distribuimos esta sabiduría de Dios? Entonces, no es verdad. El Señor nos dijo, la posesión es suya. Yo soy el rey de reyes, señor de señores aquí. Ustedes vayan y hagan discípulos a las naciones. Discipulen a toda la gente. ¿Y qué significa un discípulo? ¿Qué significa un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende de su maestro y hace lo mismo que el maestro. Por lo tanto, si Jesucristo es nuestro maestro, nosotros debemos hacer lo mismo que Él y debemos discipular muchos Jesucristos, ¿no es cierto? Y Jesucristas, como dicen ellos, pero no, muchos Jesucristos, estoy hablando de hombres y mujeres, porque ese es nuestro objetivo. Y cuando son puros discípulos, ¿quién reina? El Rey, somos hijos del Señor y nosotros tenemos que obedecer ¿a quién? ¿A quién obedecen ustedes? A esta palabra. ¿Y quién dio esta palabra? El Señor. Esta es palabra de Dios. Y dicen, alabamos al Señor y la besan y no cumplen nada de esto. Nosotros no hacemos eso. Nosotros la leemos, la aprendemos y la vivimos. Porque si no la están viviendo, caen en la hipocresía, que es algo muy terrible, y que cuando nosotros vemos a Jesucristo en la tierra, con los que más se enojó y a los que más reprendió, fueron a los hipócritas. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros aprendemos esto, es para vivirla, no para seguir haciendo lo que nosotros queremos, o lo que somos, o lo que fuimos. ¿Ya? Entonces, para seguir con esto, para que vean lo grande que es la herencia que Dios nos da, porque no es así nomás, aquí dice claramente, Él se ríe, tiene todo el poder, las naciones son suyas, eso es lo que está hablando, ¿no es cierto? Son nuestras porque nosotros también somos hijos. Y por eso el Señor nos dice a nosotros, nos entrega, ¿no es cierto?, el bastón, así se llama cuando las carreras de posta, ¿no es cierto? El bastón, nos pasa el bastón y dice, hagan ustedes la obra, yo voy a estar con ustedes todos los días. Y es todo mi poder, así que vayan y tomen las naciones, hagan discípulos a las naciones. Y si vamos a Génesis 14, para entrar en este contexto voy a leer un poquito, porque si no tenía que leer como 50 versículos y no vamos a terminar en 2 horas. Y no quiero hacer una prédica de 2 horas porque todos tenemos que irnos temprano hoy día. O sea, hacer una prédica normal. ¿Ya? Entonces, quiero contarle un poco el contexto del 14 del 11 al 20. Voy a leer, ¿ya? El contexto de esto es que unos reyes atacaron a Sodoma y Gomorra y en Sodoma vivía Lot. Entonces le avisan. Los atacan y se los llevan presos y todo lo demás. Entonces Abraham va y defiende, porque está su pariente ahí, Lot. ¿Ya? Entonces dice en el 11, y tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. O sea, los atacaron, le sacaron la mugre, se los llevaron presos y les quitaron todas las cosas. ¿Ya? Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, todavía no se llamaba Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, ya, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que sus parientes estaban prisioneros y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Después dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer,
y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle del Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, aquí aparece Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Extraño que en ese tiempo alguien saque pan y vino, ¿cierto? Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. O sea, toda la victoria de Abraham y su gente fue porque Dios les entregó a los enemigos en sus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, le diezmó a Melquisedec. ¿Ya? Entonces, esas son dos cosas importantes. Primero, que Melquisedec le haya compartido el pan y el vino. Y que después Abraham le haya diezmado de todas las ganancias, ¿no es cierto?, del botín que obtuvo a través de esta guerra, le dio el diezmo de todo. ¿Ya? Y por supuesto, Melquisedec lo recibió. Ahora vamos a Hebreos 7. Vamos a explicar esto. ¿Ya? Hebreos 7. Eso para que ustedes vayan viendo lo grande que es nuestro Dios. Jesucristo estaba ahí. Ese es Melquisedec, Jesucristo. Vamos a Hebreos 7. Vamos a leer el 1, ¿ya? Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Ahí el momento que acabo de leer en Génesis, ¿no es cierto? A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Está contando lo mismo que acabo de relatar. Cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia. Y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Ya? ¿Quién se llama príncipe de paz? ¿No es cierto? Jesucristo. ¿Por qué la diferencia entre rey y príncipe? Pregunta buena. ¿Por qué le dice príncipe? Y si es el rey. Porque cuando viene a esta tierra, viene como príncipe. Y después, cuando gana y vence, dice, yo tengo todo el poder, el rey de reyes, señor de señores. Pero antes ya era rey. Porque es rey desde el principio. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Soy rey siempre. Ahora, como hombre, fue príncipe hasta que venció. Tuvo que vencer con su muerte y resurrección. Entonces fue glorificado en el cielo como rey de reyes, señor de señores, y el Dios le dio todo el poder a él. Se lo devolvió en el fondo porque lo tenía. Siempre ha sido Dios, ¿ya? Solamente vino como hombre y se despojó de su deidad voluntariamente para mostrarnos a nosotros que como hombre se podía hacer la obra que él hizo. Amén. Ya. Entonces dice, vamos en el rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Se dan cuenta? No tiene padre, ni madre, ni genealogía. Es Melquisedec, ¿ya? Que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Quién es el que es el principio del fin? El eterno, Jesucristo. Sino hecho semejante al Hijo de Dios. Aquí está. Permanece sacerdote para siempre, eternamente. Por lo tanto, es Jesucristo. Porque ¿quién es el sacerdote para siempre? ¿En el orden de quién? De Melquisedec. Ya. Seguimos. Esto es muy importante, hermanos míos. Es que lo tienen que entender. Porque mire lo que va a salir aquí. Dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. O sea, era más grande que el padre de la fe. ¿Quién es el único que puede ser más grande que el padre de la fe? Dios, ¿no es cierto? Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie más puede ser más grande que él. ¿Ya? Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. O sea, aquí está diciendo, los levitas, ¿no es cierto?, tenían obligación de tomar el diezmo del pueblo, ¿cierto? Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, quiere decir que han salido, son descendencias de Abraham, ¿ya? Eso es,
han salido de los lomos de Abraham, son descendientes de Abraham, los levitas. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Eso es así, hermano. Siempre el mayor va a bendecir al menor. Estamos hablando de bendecir en la práctica, no estamos hablando, yo te puedo decir, cualquiera de ustedes me puede decir, Dios te bendiga, etcétera, etcétera. Pero bendecir tu vida o bendecir la mía, el mayor siempre va a bendecir tu vida. Va a orar por ti, va a haber bendición mayor desde el mayor al menor. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que está diciendo? Eso está diciendo aquí. Por eso que Dios no es porque le dijo yo te bendigo nomás, no porque Él es mayor y podía bendecir a Abraham, y por eso Abraham le dio los diezmos, porque era mayor que él. ¿Ya? A pesar que de sus lomos, o sea, de su descendencia, iban a salir los levitas que iban a tener que tomar el diezmo. Por eso, de eso está explicando aquí. ¿Ya? Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Se dan cuenta? Es Dios, es Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Tienen alguna duda? Porque el que tiene alguna duda, no, estoy bromando. Ya, queda claro, ¿no? Que es Jesucristo. ¿Quedó claro, no? Ya. Vamos a seguir leyendo porque es muy interesante esta parte. Entonces, ¿de quién se da testimonio de que vive? Eso subrayenlo para que no se lo olvide más. Eso quiere decir que es eterno, ¿ya? Y por decirlo así, en Abraham, ahí está Abraham, pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Entienden? Entonces, como Abraham pagó, también pagó su descendencia. Los levitas que iban a tomar, dice, aquí los Leví pagaron en los lomos de Abraham, porque todavía no habían nacido. Pero eso es una, ¿cómo se llama? Es una muestra de que Jesucristo está por sobre todas las personas, sobre todas las cosas, sobre toda autoridad, sobre todo, incluso las cosas de Dios. ¿Ya? ¿Me entienden? Incluso sobre los levitas. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió el encuentro. No, me salté, ya. ¿A dónde estoy? 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Ya? O sea, está hablando de los levitas que estaban todavía eran la descendencia, porque todavía estaban en Abraham. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, si ellos fueran los perfectos, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y aquí esto subrayo, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. O sea, de dónde salió Melquisedec, de la tribu que va a servir, ¿no es cierto? No era de la tribu de los levitas, es de otra tribu, ¿ya? Entonces, ese es el único que sale de esa tribu para servir a Dios, como sacerdote, estamos hablando, ¿ya? Porque todos le servimos a Dios, pero como sacerdote. Entonces dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es, y esto es importante, es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Jesucristo nació de la tribu de Judá, ¿ya? De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, es algo nuevo con la nueva ley, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento, la nueva promesa, el nuevo Evangelio. ¿Ya? Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él,
subrayenlo y pónganlo así grueso. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Pueden haber dos sacerdotes para siempre? ¿Pueden haber dos sacerdotes para siempre? ¿Eternos? Hay un solo Dios, un solo eterno. Por lo tanto, eso es Jesucristo. ¿Ya? Es el mismo que Melquisedec. No pueden haber dos. ¿Cierto o no es cierto? Hay un solo Dios, ¿o no? Ya. Que son tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que se ve es Jesucristo. Nadie más. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. O sea, ¿cuál mandamiento anterior queda abrogado? Se borró, se acabó el mandamiento, ¿no es cierto? Pues nada perfeccionó la ley, el mandamiento de la ley, y de la introducción de una mejor... Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces queda pues abrogado el mandamiento, ¿por qué? Anterior, a causa de su debilidad e ineficacia. O sea, nunca pudieron la ley vencer el pecado. Entonces, ¿era ineficaz? Claro que sí. ¿Había debilidad? Sí había debilidad. ¿Ya? Y de la introducción de una mejor esperanza, que es, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento con Jesucristo, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, lo de Jesucristo. ¿Ya? Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Esto lo leí al principio, cuando nosotros empezamos esta reunión. Pero con el juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, es un sacerdote que el Señor lo nombró directamente. Y no solo eso, sino que lo engendró como hijo. Porque dice, tú eres mi hijo, hoy te engendré. Y ese es nuestro sacerdote, precioso sacerdote, Jesucristo, el que nos salvó, nuestro Salvador. Por tanto, dice Jesús, es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí está el pacto, el nuevo pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Eran mortales. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es muy importante esto, es inmutable. ¿Qué quiere decir? No cambia y es eterno. ¿Cierto? Ese es el sacerdocio de él. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y aquí estamos nosotros, aquí entramos nosotros. Mira lo que dice de nosotros. ¿Qué dice? Por lo cual puede también, dice, por cuanto, el 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, va a ser siempre santo y tiene el poder y todo, es un sacerdote tremendo, ¿ya? Y después de eso dice, por lo cual, por esa razón, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Nosotros, los que nos acercamos a Dios por él, por Jesucristo, porque cuando yo creo en Cristo, él me limpia y entramos en esa relación, ¿no es cierto?, de amor con él. Esos, pero ¿cuánto? Salvar perpetuamente. ¿Qué significa eso? A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, nos salva eternamente para vivir con él en la eternidad. Eso está diciendo. Perpetuamente, ¿qué significa? Para siempre. Ya. Y dice, viviendo siempre, Jesucristo vive para interceder, ¿por quién? Por los otros, por nosotros. ¿Cierto, no? Tan serio. ¿Están entendiendo, no? Es que esto es súper importante. Miren lo que nos está entregando Jesucristo. Una salvación eterna, para siempre. Sí, sabemos que es por la eternidad, pero un momentito. Es un reino inmutable el que nos entrega. No va a cambiar. Nadie lo puede tocar. Porque está en manos del Rey de Reyes, Señor de Señores, que tiene todo el poder. Y Él vive para siempre. ¿Para qué? Para cuidarnos, para interceder por nosotros, para que nosotros hagamos la obra que quiere que debemos hacer, que ir y hacer discípulos a las naciones. Esa es nuestra obra. ¿Ya? ¿Y quién está intercediendo por nosotros? El Rey de Reyes.
el sacerdote para siempre, el que tiene todo el poder, el que está con nosotros todos los días. ¿Tenemos alguna posibilidad de perder? Ni una, ni una. Entonces, cuando ustedes estén afligidos por lo que está pasando en el mundo, vayan al Señor y digan, el Señor te va a decir, mira hijo, riámonos juntos, ya riámonos juntos. Eso va a ser, porque eso me pasa a mí, yo salgo con gozo. Riámonos juntos. ¿Qué pueden hacer ellos? Esto hay que creerlo, porque vamos a vivir con gozo, en victoria siempre. ¿Sí o no? Oh, qué bueno. ¿Se dan cuenta? Sigamos, porque sigue algo mejor todavía. Dice, después de eso, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Quién? Jesucristo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro sacerdote. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, eternamente. Ah, ese es el Hijo, ¿ya? ¿Y qué somos nosotros? Hechos perfectos para siempre, porque la voluntad del Padre es santificarnos a través del Espíritu Santo y fe viviendo esta palabra, fe en la verdad, ¿ya? Entonces dice, después dice, vamos a 1 de Pedro, saltemos a 1 de Pedro 2, capítulo 2. Y esta prédica va a ser cortita, estoy terminando. ¿Qué les parece? Fue cortita, ¿no? Fue cortita, no es tan cortita. ¿Cómo pasa la hora? No se pasa así. ¿A ustedes se les pasa igual o se aburre? ¿Ah? Diga la verdad, se aburren con me alargo mucho, ¿no? Porque yo pensé, oye, duró 10 minutos esta cuestión. Duró un poquito más que eso. Ya. 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hijos de Dios, real sacerdocio, sacerdotes reales, de la realeza, nación santa, somos santos, igual que Jesucristo. ¿Y dueño? ¿Quién es nuestro dueño? Dios, hijos de Dios, porque Él no nos toma como esclavos, nos rescata, ¿no es cierto?, paga por nosotros, pero nos pone como hijos al lado suyo, en los lugares celestiales, juntamente con Él. ¿Qué les parece eso? Y está intercediendo por nosotros, nos entrega un reino inmutable que no va a cambiar, ¿o no? Y dice, después de eso, santo pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos en la luz admirable, esa luz que no va a cambiar nunca. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por lo tanto, somos los escogidos, esos escogidos que vamos a reinar con Él. Entonces, nos tiene que preparar, hermano, aprender a vivir esta palabra, porque esta palabra es lo único que va a quedar cuando se acabe el cielo y la tierra. Pasarán el cielo y la tierra y mi palabra no va a pasar. Y estas promesas tampoco van a pasar. O sea, esto se va a cumplir hasta la última. Dice, el Señor lo leí la semana pasada, no he venido a abrogar la ley, sino que se cumpla hasta la última coma, ¿cierto? Y tilde, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, quiero leerles de nuevo, somos salvados perpetuamente, viviendo siempre. Y Él vive siempre para interceder por nosotros. Porque Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Entonces, ¿qué tenemos con nosotros? Nosotros apartarnos de los pecadores, tratar de sacarlos. No se trata de no me meto y nos encerramos en la iglesia, no es eso. Es que yo no sigo pecando, eso es apartarme de los pecadores, ¿ya? Y dice, sin mancha, Él es inocente y sin mancha. ¿Qué viene a buscar una iglesia sin mancha? Entonces, todo esto es nuestra herencia. Y nos da el reino, ¿cierto?,
que es para siempre. Nosotros somos parte de ese reino, que no tiene fin. Cada uno de nosotros, si somos escogidos y logramos llegar hasta el final y perseverar hasta el final, vamos a vivir con Él eternamente. En ese reino, de victoria, de gozo. Porque no se olviden que Él es la fuente, ¿no es cierto? Como decía en la oración, Juan Pío Juané, decía que Él es la fuente de gozo, es la fuente de todas las cosas, del amor, del gozo, de la paciencia, de la paz, de la benignidad, de la bondad, de todo el fruto, ¿no es cierto?, de la templanza. Él es la fuente. Entonces, cuando yo tengo una relación con Él y entiendo lo grande que es mi Dios, lo que le explicaba al principio, ¿no es cierto?, lo grandioso que es nuestro Dios, que no hay nada, nuestra mente no lo alcanza a percibir. Él tiene que explicarnos un poco, ¿saben?, con un ejemplo. La tierra es estrado de sus pies, o sea, no podemos imaginar lo grande que es. Esa es la verdad, es la verdad. Es tan grande, es tan maravilloso y tan poderoso que no podemos nosotros imaginarlo. Pero esa es la herencia, ese poder es el que está detrás de nosotros. Ese fue el poder que trajo Jesucristo a esta tierra y lo hizo victorioso. Porque era el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque Él se despojó y se hizo hombre igual que nosotros. Se despojó de su deidad. Por lo tanto, fue el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Y sabes que es tan importante porque cuando dice que el Espíritu Santo nos vivifica, está diciendo que nos resucita. Es una resurrección igual que la de Cristo. Somos nuevas criaturas. Jesucristo resucitó en victoria y fue glorificado. Nosotros también somos resucitados en victoria y ya no somos más la persona que murió. No somos eso. Somos de verdad nuevas criaturas, la creación de Dios. Sin mancha, sin pecado. Pero no creemos, entonces seguimos con el muerto a cuesta y seguimos pecando, no creemos que somos las nuevas criaturas que podemos vencer el pecado fácilmente, pero fácilmente. Por eso dice, aquel que no cumple esos pecados pequeños, dice Jesucristo, esos mandamientos pequeños, dice, perdón, gracias hijo, aquel que no cumple esos mandamientos pequeños, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y aquel que cumple esos pecados pequeños, esos mandamientos pequeños, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, ¿por qué nos dice pequeño? Porque Él sabe, porque Él vivió como hombre, vivió como nosotros, y con el mismo Espíritu Santo, para Él era pequeño salir de los pecados, era pequeño cumplir los mandamientos, era pequeño no caer en tentación, era pequeño no desviarse. Por lo tanto, si nosotros no lo logramos, hermanos míos, porque no estamos teniendo la llave de todo esto, la llave de mover a Dios a favor nuestro, es la fe. Esa es la llave. Cuando tú crees todo lo que estamos predicando, todo lo que dice aquí, lo vives, no hay ninguna posibilidad de Satanás que ni siquiera se acerque a ti, porque está vencido. Entonces muchas veces le echamos la culpa a Satanás. Satanás no tiene la culpa. Él donde puede se mete, pero donde no lo dejas no se puede meter. Ni siquiera acercarse a ti. Dice que huirá de ti si tú te sometes a Dios y tú vives esta palabra. Entonces nuestra herencia es tremenda, pero nuestra responsabilidad también es muy grande. Porque como así la herencia es grande, nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y buscar la excelencia para cuidar esta herencia y no despilfarrarla como el hijo pródigo. ¿Les queda claro, no? Entonces creamos y empecemos a vivir esta maravilla que significa ser hijo de Dios, con todo su poder y con toda la herencia que significa esto, de un reino inmutable y eterno, con un rey de reyes, señores y señores, que tiene todo el poder y que está con nosotros todos los días y que nos invita a caminar con Él, enyugados, para no desviarnos y para no caer. Cumplamos eso, vivámoslo, gocémonos, porque en la medida que nosotros vamos enyugados con Él, vamos a gozarnos, vamos a amar como Él, tener la fe de Jesucristo. Ya no vivo yo, decía Pablo, Él vivía esto que estoy hablando yo.
Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él dice, si ustedes cumplen los mandamientos, yo estaré contigo. Tú permanecerás en mi amor. Nos dice un montón de promesas que nos hace ser poderosos, hermanos, poderosísimos. El mundo no puede con nosotros, no puede. Pero ¿sabes qué pasa? Que no hay iglesias que vivan esta experiencia tremenda que es vivir la herencia de Jesucristo. La herencia que vemos en Hechos. Cómo esos hombres revolucionaron el mundo de ese momento. Y ustedes escuchan muchas de las iglesias. Si no fuera por Pablo que cuenta cartas a la iglesia, nosotros no hubiéramos escuchado de la iglesia. La iglesia es un ejército que se prepara para invadir el mundo, pero invadirlo espiritualmente con el poder de Dios, no con las armas, con el poder de Dios, con el amor de Dios, con la fe de Dios, con el gozo de Dios, que nos contagiara el mundo con esto. Por eso nos dice que somos sal y luz. Nosotros le damos sabor a este mundo, sabor a esta vida. Pero cuando perdemos el sabor nos pisotean. ¿Cierto? Eso están haciendo, nos están pisoteando porque nuestra iglesia no está haciendo sal y menos luz de este mundo. Nos hemos conformado de mantenernos así guardaditos y qué rico vivir al Señor y no importa a los de afuera que se mueran. No es así. Tenemos una tremenda responsabilidad de llevar. Porque cuando le dice a Jesucristo, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es tomar todo hasta los confines de la tierra. Esa es nuestra herencia. No quedarnos aquí guardados. Ir a las naciones. O sea, primero aquí y después nuestra nación. Por supuesto empieza por casa y después las otras naciones. Esa es nuestra misión y eso es lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesucristo. Para gloria de Él y para gloria de Dios Padre. Amén. Ya, pongámonos de pie. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor, por honrarnos con esa presencia tuya maravillosa. No hay nada mejor que estar contigo, Señor. Tú muestras esa presencia todos los días. Cada vez que nos acordamos de ti, tú estás ahí, Señor. Para bendecirnos, para acompañarnos, para caminar con nosotros. Como hacían los del principio, que los llamaban los del camino, porque caminaban contigo, eran igual a ti, Señor. ¿Por qué hoy día no vamos a poder ser como ellos? Si el mismo Espíritu está en nosotros, si la misma transformación que sufrieron ellos está en nosotros, la misma enseñanza la tenemos en nuestras manos en esta palabra, Señor. ¿Por qué no podemos ser? Y alcanzarlo, tu esperanza, Señor, lo que tú miraste con gozo cuando te subiste a la cruz, Señor, y no miraste lo oprobio el cual tú ibas a sufrir por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a que tu sacrificio, Señor, sea para glorificarte en cada uno de los que estamos aquí. Y saca, Señor, toda soberbia de tu pueblo. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno y háblale, Señor, a tus hijos. Llénalos de ti, saca toda soberbia, todo lo que impide que tu palabra, tu amor, tu libertad, tu fe, todo lo que eres tú, Señor, esté en cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de tu amor, Señor, y bendice a tu pueblo, Dios mío. Bendícelo, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Dios mío. En cada uno de nosotros. Fuimos llamados para que el Espíritu Santo te glorificara en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de acuerdo a esa palabra tuya, Señor. Bendice, Señor, este lugar.